Buenas noches. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir con ustedes en este tiempo. Y hoy estamos finalizando la segunda carta a los Corintios. Y entonces, cuando está finalizando una carta en el Nuevo Testamento, es como si la persona que le está escribiendo, el apóstol que le está escribiendo, se acordara de varios temas para tratar. Entonces mete varios elementos ahí, sí, como misceláneos dentro del final de la carta, y es lo que tenemos en esta noche. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y a todos los demás: si voy otra vez, no seré indulgente, puesto que buscáis una evidencia del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis descalificados, pero espero que reconoceréis que nosotros no estamos descalificados. Y oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como descalificados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad, por lo cual nos regocijamos de que nosotros seamos débiles y vosotros fuertes. Y esto pedimos, vuestra perfección. Por tanto, escribo estas cosas estando ausente, para no actuar severamente, estando presente según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, regocijaos, procurad vuestra perfección, consolaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo ha tenido una carta con bastantes altibajos. En algunos momentos parece que es todo amor con la iglesia, y en algunos otros está marcando una gran discusión con esta misma iglesia. Y inicia este capítulo mencionando o anunciando su tercera visita a Corinto. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pero anuncia un elemento que suena algo suelto. Dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y esto es un elemento que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, Números y en Deuteronomio. Deuteronomio 17 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiese de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y básicamente, dentro del establecimiento de lo judicial en Israel, se tiene en cuenta que para que algo se considere válido debe haber testigos, y no puede ser uno, tienen que ser 2, preferiblemente 3, como un elemento de evitar el a mí me parece o yo creí ver. No, necesitamos testigos, dice Pablo, para decidir cualquier asunto. Él sabe que va a ir y se va a enfrentar a la congregación y que van a surgir rumores, van a surgir cosas de las cuales es necesario establecer qué es lo que pasó, pero lo que pasó con testigos, con la realidad detrás de que alguien pueda afirmar o defender algo en la congregación. Pablo quiere limitar el elemento de chisme en la congregación. Pablo quiere limitar el elemento de a mí me pareció. Quiere centrarse en el elemento de la veracidad del testimonio, porque en la ley el testigo falso era castigado. Y ese es el elemento que se está trayendo aquí a la mente, a la memoria. Pero Pablo lo retoma en verso 2. Él ha dicho esto antes, dice, cuando estuve la segunda vez, pero lo anuncia ahora que está ausente. Sí. Si voy a donde están ustedes, no seré indulgente, dice Pablo, no seré permisivo.
Y si usted recuerda, cuando iniciamos esta carta, en capítulo 1, verso 23, dice Pablo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo, desde el inicio de la carta, nos ha dicho que por ser suave con la congregación ha aplazado la visita. Pero desde ya también está anunciando que cuando vaya ya no será indulgente. Recuerde que los corintios dijeron que Pablo era muy blandito en presencia, pero era muy estricto en las cartas, y Pablo les está anunciando: pues esta vez que vaya voy a ser estricto. ¿Por qué? Porque los corintios en el verso 3 relacionaban la dureza con la obra evidente de Cristo. ¿Sí? Y él dice: ustedes están buscando evidencia del Cristo que habla en mí. ¿Sí? Ahora, en Lucas, capítulo 21, ¿sí?, el anuncio de Jesús a sus discípulos incluye: yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Sí, el discípulo de Cristo evidencia que es de Cristo porque habla la palabra de Dios, porque su anuncio, su mensaje es el mensaje del Evangelio. Y Pablo está diciendo: bueno, ustedes están pidiendo evidencia de que Cristo está en mí, pues lo que yo digo viene de parte de Dios. Y Cristo no es débil para con vosotros. Dice: Cristo es poderoso. Sí, fue crucificado en debilidad, pero vive con poder. En el libro de Hechos, en diferentes espacios, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en los sermones de Pedro, se resalta el hecho de que Cristo fue resucitado con poder. En el himno cristológico, ahí en Filipenses capítulo 2, se resalta que el Señor resucitó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, fue crucificado en debilidad, porque llevó nuestro pecado, porque sufrió el precio, pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. Pero vive por el poder de Dios. Dios le resucitó de los muertos. Entonces, nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cuando Pablo, en la carta a los Romanos, toca la figura del bautizo, se desarrolla esa idea de que somos muertos con el Señor para resucitar con Él. Somos sepultados con el Señor para gozar de su resurrección. Entonces, hablábamos de ser débil para que Dios sea fuerte en nosotros. Sí, somos débiles en el Señor, para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Esa debilidad no es debilidad como estar a la deriva. Es dependencia de Dios, quien es fuerte y se hace fuerte en nosotros, porque es su poder el que se manifiesta. En Hechos, cuando Pedro y Juan salen del primer encarcelamiento, se reúnen con los demás discípulos a orar, la oración de ellos no es: Señor, quítanos los problemas. Señor, mira que nos persiguen, haz algo con ellos. Es: Señor, danos fortaleza para seguir anunciando el mensaje, mientras tú haces señales y prodigios. Pablo reconoce la debilidad en él, pero a la vez está consciente que vive por el poder de Dios, que el Señor le da la sabiduría para hablar, pero el que es poderoso es el Señor, el que obra es el Señor. Y si eso es así, entonces nosotros pasamos a examinarnos. Ese verso 5 comienza indicando: examinaos a vosotros mismos. Examínense ustedes mismos. Ahora,
Acá hay varios elementos que podemos mencionar. La expresión que se está utilizando aquí, porque en este verso se utilizan dos expresiones para ser examinados. La versión que tengo acá en pantalla traduce examinar y probar. La primera de ellas, ese primer examinar, es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para traducir ser tentado o ser puesto a prueba. Sí, cuando dice en el Evangelio que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para ser puesto a prueba, para ser examinado, si lo traducimos en la forma que estamos traduciendo este pasaje. Pero se está indicando a la par que es algo que uno hace uno mismo. No se trata de examine al hermano que usted considera malo, examine a la persona que a usted le cae mal. No, yo sé que eso es muy tentador y que uno le quisiera hacer en la vida cristiana. Primero debemos examinarnos nosotros. Examinaos a vosotros mismos y examinémonos en cuanto a si estamos en la fe, es lo que está diciendo el verso. En el Salmo 26 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. A veces, cuando pensamos en examinar cómo nos evaluamos, pues uno se mira y dice, no, es que yo soy bueno. Yo hago las cosas bien. ¿Sí? Yo soy una buena persona, pero debemos ser examinados si estamos viviendo, si estamos andando en la fe. Y lo recalca al usar la otra expresión, probaos, ser puesto a prueba, y la expresión acá es cuando uno evalúa y distingue entre diferentes opciones. Cuando uno puede decir, este es bueno y este es malo, porque puedo comparar las características. Y entonces dice Pablo, probaos a vosotros mismos. ¿Para qué? Para mirar si Jesucristo está en vosotros. Para evaluar no si yo soy bueno o malo, si soy chévere o no, si la gente me puede reconocer como alguien moral o no. La evaluación es a la luz de si Cristo está en nosotros. Porque el patrón cultural de lo bueno y lo malo puede variar. Pero el obrar de Cristo en la Escritura es mucho más específico. Jesús, a los discípulos, en el capítulo 14 de Juan, les recuerda, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La evaluación es para saber si Jesús está habitando en nosotros. Y en Juan, tanto en el Evangelio como en la primera carta, se nos va a recordar que ese amar a Jesús, ese amar a Dios, es obedecer los mandamientos de Dios, es guardar la palabra del Señor, hacer lo que la palabra dice. Aquí no se trata de decir, es que yo amo mucho a Dios a mi manera. No. Amar a Dios es a la manera en que Dios quiere que nosotros le amemos. Porque si no guardamos sus mandamientos, si no obedecemos su palabra, si no creemos en lo que Él dice, pues no lo estamos amando. Nos estamos amando a nosotros mismos, pero no estamos amando al Señor. Y Pablo dice, yo espero, no sé ustedes si están descalificados, pero que reconozcan que nosotros no estamos descalificados, dice Pablo. Pero no solamente porque Él se considera mejor. Verso 7. Oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo. Pablo, en diferentes momentos, en las dos cartas, nos ha dejado ver que Él ora por la iglesia en Corinto, que Él intercede por las personas en Corinto y que lo hace para que ellos no hagan nada malo. No por Él, no para que Él aparezca aprobado, ¿sí? Es porque ellos deben hacer
lo bueno. Nosotros no intercedemos por otro pensando en un bien para mí. Intercedemos por el otro porque nos preocupamos por ese otro. Debemos pedir por los demás porque nos preocupa la vida de los demás. Porque Pablo indica que no se puede obrar en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. En el capítulo 9, en Marcos, capítulo 9 y 10, hay un relato bastante interesante. Sí, Juan le dice a Jesús: Señor, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no estaba con nosotros. Y se lo dice orgulloso, está contento porque no está dejando que otros hagan. Y el Señor le dice: pero no se lo impidan, porque nadie puede hacer eso y negar quién soy yo. A veces estamos preocupados porque nadie nos opaque, porque nadie sepa tanto como nosotros. Cuando nuestra preocupación es que cada día más personas lleguen al conocimiento de Cristo. Cada día más personas vivan en la verdad del Señor. Porque lo que nosotros hacemos no puede ser en contra de la verdad. Tiene que ser a favor de la verdad de Cristo, de la verdad del Señor en su evangelio, en la extensión de la palabra de Dios. Y por eso Pablo va a decir que nos regocijamos de que seamos débiles y vosotros fuertes. Y esto pedimos vuestra perfección. Y en un par de momenticos, en un par de diapositivas, vamos a ver qué es eso de la perfección, aunque sea que se está apuntando aquí con el hecho de ser perfecto. ¿Sí? Pero Pablo resalta: les escribo esto estando ausente, porque él no quiere ser severo cuando está presente. Porque lo que Dios le dio como autoridad, se le dio para edificación y no para destrucción. El anuncio de la venida es para evitar el castigo. Cuando Israel, el reino del norte, es llevado al exilio y destruido por los asirios, se esperaba que el reino del sur, Judá, se arrepintiera con esto, porque está viendo el castigo del norte. Entonces, pues uno dice, uno tiene que intentar evitar el castigo. Y a veces no lo hacemos. ¿Sí? No sé si usted creció con hermanos, pero cuando uno estaba en casa, tengo 2 hermanas mayores, y uno veía que los papás se enojaban y de pronto le pegaban al mayor, uno decía: hombre, esto se puso serio. Si castigaron al mayor es porque van a castigar de aquí para abajo. Entonces uno se portaba mejor. ¿Sí? Las ventajas de ser el menor es que siempre arrancaban por el más grande, entonces uno tenía tiempo para alinearse en el proceso. Y Pablo dice: pues yo les estoy escribiendo para que ustedes se pongan a cuentas, se pongan juiciosos y no tenga que venir el castigo sobre sus vidas. Pero brinca a la despedida, ya está cerrando la carta, y entonces los versos 11 al 13 más o menos, 14 lo vamos a dejar separadito un momento, son una serie de recomendaciones para los hermanos. Dice: por lo demás, está cerrando, por lo demás, hermanos, regocijaos. ¿Sí? Y recuerden, nosotros hemos hablado de esa expresión, el gozo. ¿Sí? El gozo del Señor se da en relación al obrar de Dios. Es cuando nosotros recibimos en nuestra vida la obra del Señor. Y lo separamos de la alegría. La alegría es cuando usted recibe algo bueno que esperaba. El gozo del Señor es cuando descansamos en Dios, sea bueno o malo lo que recibimos. Y entonces Pablo le dice: regocíjense. Pero no solamente le dice regocíjense, le dice: procurad vuestra perfección. Y esto es algo que Pablo ya mencionó arriba, un par de versículos atrás. Y la expresión acá es algo que es completo, que es arreglado. Se utilizaba cuando se remendaban las redes, se perfeccionaban
las redes. Y lo que les está diciendo literalmente acá es, sean perfectos, sean completos. Recuerden que la vida del creyente es crecer a la estatura del varón perfecto. Cristo como el Adán completo, correcto, verdadero, y nosotros creciendo para ser como Él. Entonces, el creyente debe ocuparse en su vida de estar remendado, de estar corregido, arreglado, de presentarse al Señor la mejor manera posible. Entonces, procurad vuestra perfección. Consolaos los unos a los otros. No solamente nos preocupamos por nosotros. Tenemos que caminar con los hermanos con los cuales el Señor nos ha puesto. En Romanos, Pablo va a mencionar que uno debe gozarse con el que se goza y llorar con el que llora. Y en ese sentido, tener un mismo sentir, una misma intención, un mismo pensamiento. Yo sé, todos pensamos diferente, a todos nos gustan cosas diferentes. Aquí se trata de no entrar en discusiones necias, sino caminar hacia un mismo lado, vivir en paz. Y cuando caminamos en ese sentido, entonces el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Cuando nosotros nos regocijamos, procuramos la perfección, vivimos en un mismo sentir, vivimos en paz, el Señor también nos acompaña, ¿sí? Porque allí está la bendición del Señor para nuestras vidas. El verso 12 me parece muy particular. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Por un lado, porque me demoré muchos años en mi vida de creyente en saber qué era eso del ósculo y en no entender por qué las versiones no simplemente ponían saludar con beso santo. Y por qué, si estamos hablando de creyentes, hay que adjetivar el beso. Le está diciendo a los creyentes que se pueden saludar de beso. Pero lo tiene que llevar al punto de decirles, hermanos, que el beso sea santo. Y esto es un elemento del cuidado de las relaciones con las demás personas. Que cuando la gente nos salude, nos vea a través de Cristo. Nos salude como si estuviese saludando a Jesús mismo, con ese respeto y esa consideración de quién es el otro. Y entonces las otras iglesias también extienden su saludo. Y Pablo termina cierra la carta con esta forma particular de saludar: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El favor de Cristo, quien murió por nosotros, el amor de Dios, quien envió a su Hijo porque quiere relacionarse con nosotros, y la relación del Espíritu Santo, quien nos recuerda que somos hijos de Dios, quien intercede ante el Padre por nosotros, estén cada día con nosotros en nuestras vidas. 4 aspectos rápidos que me gustaría mencionar que tienen que ver con nosotros frente a esto. Lo primero es una pregunta que nos hemos hecho ya durante un par de semanas. Si realmente somos débiles en el Señor, viviendo en Él. Cuando uno piensa en el viejo hombre, y el domingo se mencionó algo de esto en el servicio, a veces nos damos cuenta que no es tan viejo, que es el hombre que está ahí a flote, que nosotros nos negamos a la debilidad, porque nos negamos a que Cristo viva realmente y domine en nuestras vidas. Depender de la fortaleza del Señor significa que nosotros menguamos, decrecemos, para que el Señor crezca en nosotros. Lo segundo es si estamos dispuestos a ser probados, a probarnos a nosotros mismos. Examinamos nuestra fe. Debemos evaluar qué tanto estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios. Y eso está relacionado con el ser débil.
Porque si yo no puedo ser débil, pues evidentemente va a ser muy difícil que yo viva, guarde, obedezca la palabra del Señor. Y va a ser difícil entonces que viva en comunión con mis hermanos, que sería el tercer aspecto. Vivimos en comunión con nuestros hermanos cuando los saludo, cuando son de consuelo para mi vida, cuando yo intento ser correcto para poder ser correcto con ellos. Y a veces la dificultad para la comunión es que no soportamos al prójimo. Pero no soportamos al prójimo porque no estamos sometiendo nuestra vida a la fortaleza del Señor. No nos estamos haciendo débiles. Lo último sería preguntarnos si estamos en la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Esta fórmula de saludo, que es muy bonita, está enmarcada en ser, en vivir para el Señor, en entregar nuestra vida a Dios y depender de Él para cada cosa que nosotros hacemos. Estas cartas nos han invitado a depender del Señor en cada aspecto de nuestra vida. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este capítulo de la Carta a los Corintios, Señor, por tu invitación a vivir débiles en nosotros para que tu fortaleza esté en nuestras vidas. Por la invitación, Señor, que nos haces a examinarnos, a ser puestos a prueba. Sabemos, Señor, que es muy difícil, pero nuestra vida debe depender en todo momento de ti. Y al hacerlo, poder disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. Al hacerlo, poder disfrutar del regalo salvífico de tu Hijo, de tu amor, Señor, y de la comunión que nos regalas delante de tu presencia a través del Espíritu Santo. Permítenos seguir creciendo en ti, para que seamos hechos perfectos en la medida que tú perfeccionas nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hemos completado las 2 cartas a los Corintios. Y entonces, con el favor de Dios, dentro de 8 días, haremos como un cierre de qué vimos en Corintios, en las 2 cartas. ¿Sí? Y estábamos dialogando con el pastor para, después del cierre de las cartas a los Corintios, iniciar con el estudio de un texto que es el texto de Deuteronomio, que pues, a consideración personal, esto es simplemente consideración personal, sería la base para la comprensión del Antiguo Testamento. Entonces, Dios mediante, si Dios lo permite, dentro de 8 días, estaremos haciendo un cierre de Corintios y cada uno de ustedes puede tener un compartir en su casa. Y dentro de 15 días podemos iniciar, Dios mediante, el texto de Deuteronomio. Entonces, para comenzar a trabajarlo juntos. Entonces, el Señor les bendiga y nuestros pastores con nosotros.